Mi esposa se acostó con su compañero de trabajo en nuestra cama. Conocí a mi ahora esposa, una ex díscola, en 1999 cuando ella tenía 19 años y yo 23. Fuimos la primera relación íntima y nos casamos en 2003 en una gran boda frente a todos los miembros de nuestra familia. Las cosas, según todos los informes, eran buenas antes de casarnos y durante el primer año más o menos. Muy cariñoso, y muchos grandes momentos compartidos. Ninguno de nosotros pensó en un millón de años que ninguno de nosotros engañaría al otro. Después de graduarse de la universidad en 2004, una depresión comenzó a afectarla. Fue rechazada por compañía tras compañía a la que se postuló, y se sintió sin dirección, aislada y sin valor. Ella se quedaba en casa mientras yo tenía que ir a trabajar, sin amigos ni estructura de apoyo cerca. Desarrolló fuertes ideas suicidas, aunque en realidad nunca intentó nada. Mientras tanto, estaba encontrando mucha satisfacción en el pasatiempo y deporte de las carreras de motocicletas y mi tiempo se dedicaba cada vez más a esto. Estaba preocupado por la depresión de mi esposa, y pude poner una buena palabra para ella en la compañía para la que trabajaba, que estaba en un gran entorno corporativo. Se entrevistó a principios de 2005 y consiguió el trabajo, lo que pensé que seguramente la curaría de su depresión situacional. Las cosas pronto estarían mejorando, pensé. Fue contratada junto con un homólogo masculino, de mi misma edad y soltera, la futura AP. Se sentaban uno al lado del otro e interactuaban regularmente como una cuestión de su trabajo diario compartido. Yo mismo me senté en un cubo a pocas puertas de ambos, ajeno a la amenaza que estaba a punto de desarrollarse. AP coqueteaba juguetonamente con mi esposa, bromeaba con ella y la hacía reír. Él era solo un buen tipo, pensó. Lo conocí varias veces y no pensé en ello, aparte de que era su compañero de trabajo. Los límites se cruzaron gradualmente cuando mi esposa compartió abiertamente con él cierta información personal, algo en el sentido de que yo estaba más interesado en mi motocicleta que en ella. Soltaba frases como ojalá tuviera una novia como tú y tu esposo tiene tanta suerte. Mi esposa afirma que era tan ingenua que no reconoció ninguno de estos como señales de que él estaba interesado en ella de una manera romántica e íntima, pero admite que ambos crecieron cada vez más emocionalmente apegados. Después de unos meses de estallido emocional, su jefe los envió a ambos a un viaje de negocios fuera del estado. Se sentaron uno al lado del otro en el avión, y durante el vuelo, su AP inició lo que iba a ser el comienzo de la P. Él tomó su mano y la sostuvo. Según mi esposa, esta fue una gran sorpresa y fue el primer indicador manifiesto de que quería llevar las cosas al siguiente nivel. Mi esposa decidió no quitar su mano, y al hacerlo, comenzó la demolición de nuestro matrimonio y comenzó una cadena de eventos que alterarían para siempre nuestra relación. Después de llegar a su destino y reunirse con colegas, mi esposa y AP subieron a un ascensor para regresar a sus respectivas habitaciones de hotel. Una vez que la puerta se cerró, AP se acercó y besó a mi esposa. Como haya descrito, fue una escena de una película romántica pop. Ella nuevamente dejó que esto sucediera y se fue con él. AP luego la invitó a su habitación, donde continuaron haciéndose, y él se quitó los pantalones. Cuando él comenzó a quitarle los pantalones, ella dudó. Ella no esperaba que nada de esto sucediera tan rápido, y no estaba psicológicamente lista para dar ese paso, para su decepción y burla. Sin embargo, nunca hubo un cierre firme de que esto sucediera en un momento posterior. Regresaron del viaje y mi esposa sabía que había cruzado la línea. En su mente, era solo cuestión de tiempo antes de que me enterara y la echara. No había vuelta atrás. Aproximadamente una semana después del viaje de negocios, me quedé en el trabajo hasta tarde para terminar un gran proyecto. Su AP la había invitado a su casa mientras yo trabajaba. Según su relato, pensó que solo hablarían o tal vez volverían a salir. Tal vez hable sobre cómo no fue una buena idea continuar con las cosas. Una vez que ella entró en su habitación, él le arrancó las bragas, sostuvo sus brazos con fuerza y la penetró. Su resistencia inicial dio paso a la participación voluntaria. AP llegó al clímax 3 veces separadas. Ella vino una vez solo de la penetración, que es algo que nunca pude hacer por ella. Después se abrazaron y luego ella condujo a casa hacia mí, inconsciente de lo que acababa de suceder. Fue en este momento que su relación secreta se aceleró. Intimidad en las pausas para el almuerzo, los fines de semana en su casa mientras yo iba corriendo, e incluso él viniendo a nuestro apartamento en una ocasión para en nuestro sofá. En una ocasión incluso teniendo intimidad con él y yo el mismo día. Su AP estaba en su oído todo el día, todos los días. Vianificándome y haciendo todo lo posible para convencerla de que me dejara. Yo era el marido negligente y completamente deshumanizado.
A él le encantaría bombardearla y a ella le parecería irresistible. Ella afirma que no era consciente en absoluto de lo superficiales y genéricas que eran sus palabras, ya que no tenía ninguna experiencia romántica previa que no fuera yo. Había promesas de un futuro juntos. Hubo regalos. Había escapadas a la hora del almuerzo a su lugar para tener intimidad. Incluso una clase semanal de baile de salsa a la que ambos irían mientras trabajaba hasta tarde. Ella comparó nuestra relación madura con la emoción de una nueva relación y yo estaba siendo puesta a prueba sin mi conocimiento. Cada vez que no cumplía con AP en todas las áreas. Comenzaron a hablar sobre cómo ella me dejaría y luego comenzarían su relación juntos a la intemperie. Un día, aproximadamente un mes después de que comenzara su PA, mi esposa me dijo que quería mudarse a su propio lugar una vez que nuestro contrato de arrendamiento estuviera terminado en nuestro apartamento al mes siguiente. Me quedé conmocionado, sorprendido y entré en modo de acción. Tenía mis quejas sobre nuestro matrimonio, específicamente que ella no apoyaba mis carreras, y que era demasiado pegajosa y necesitaba encontrar algún pasatiempo y amigos para que yo no fuera la única que tuviera que proporcionarle todo. Ella usó esto como la razón detrás de su mudanza, para que pudiera aprender a ser más independiente. Nos inscribí para recibir consejería matrimonial y la llevé a una costosa escapada de fin de semana de 3 días, colmándola de regalos y tratando de convencerla de que no se mudara. Todavía no tengo ni idea del asunto, pero en ese momento tenía mis sospechas. Le pregunté repetidamente a quemarropa si estaba teniendo una aventura, y cada vez se la negaron. Había muchas señales que enterré y elegí ignorar. Unas semanas antes del día de la mudanza, su hermana me llamó y me rogó que no fuera a competir ese fin de semana en lo que era un evento importante para mí. Recientemente se había enterado de la aventura de mi esposa. Mi hermana estaba furiosa con mí, pero no me lo decía por lealtad a su hermana. Ignoré las súplicas de sus hermanas, uno de mis muchos arrepentimientos. Ese fin de semana tuve un gran accidente y me rompí la clavícula. El accidente fue un punto de inflexión para mí y decidí dejar de correr por el momento para centrarme en tratar de salvar mi matrimonio. El día de la mudanza iba y venía, y me golpeó la realidad de que todo esto era real. Creo que mi esposa también fue golpeada por una sensación de incertidumbre y creciente ambivalencia que fue el resultado de grietas en la fachada de AP, pero mezclada con una sensación de emoción alimentada por su liberancia por él. Su plan, creo, era asfixiar nuestra relación hasta la muerte, siendo mudarse el primer paso, seguido de salir con AP como una especie de relación de rebote. Ella lo ha enmarcado hoy como un plan en el que su AP la empujó. Así que luego hubo 2 meses de tira y afloja entre su AP y yo para ganar el premio de mi esposa. Tenía que ser el tipo agradable, y AP comenzó a hacer algunas cosas que hicieron que mi esposa lo cuestionara. Mintió sobre hacerse una prueba de ETS para poder tener intimidad sin protección con mi esposa, y también le había dicho esto voluntariamente, además de decirle que conseguiría escorts. Mintió sobre ser exclusivo con ella cuando se enteró de que tenía una segunda novia a un lado. Admitió que anteriormente había sido acusado de violación. Iba por la ciudad robando bicicletas y se jactaba abiertamente de esto. Mintió sobre su carrera para ingresar a una prestigiosa universidad. Quería contaminar nuestra cama matrimonial teniendo intimidad con mi esposa en ella. Este personaje de chicos era el más bajo de los bajos, pero de alguna manera se las arreglaría para juntar la cadena correcta de palabras que convencerían a mi esposa de que todo estaba bien y era normal. También estaba perdiendo la paciencia con mi esposa, y comenzó a salir con una nueva chica abiertamente en un intento de poner celos a mi esposa. Finalmente, una vez que sentí que mi esposa probablemente se pondría de mi lado en cualquier consecuencia en el trabajo, fui a recursos humanos, y la decisión fue terminar con el AP. En este punto, AP se dio cuenta de que mi esposa finalmente había elegido bandos, empacó sus cosas y se fue, y según ella, nunca volvieron a hablar. Nos quedamos casados, y al año siguiente compramos una casa juntos. Al año siguiente, quedamos embarazados. Luego nos mudamos fuera del estado por un trabajo que tomé, y tuvimos 2 hijos más. Ahora estamos 16 años después del día D. He pasado largos periodos de tiempo sin pensar en ello, pero a veces me recupero y tengo pensamientos negativos que lucho hasta el día de hoy. Ahora, hasta este punto, he sido la víctima. Pero el zapato también ha estado en el otro pie. Me volví adicto al material para adultos y me llevó a buscar escorts y salones de masajes para lidiar con mis emociones y todo lo que era injusto. Mantuve mi adicción en secreto durante 4 años hasta que un día mi esposa se enteró. Estaba devastada y en su mente confirmó todos sus temores profundamente arraigados sobre ser no deseada y poco atractiva, que era en parte lo que la había hecho vulnerable a tener una aventura en primer lugar. No sabía si ella me perdonaría, pero después de aceptar ir a terapia
Me dio otra oportunidad como yo le di una. Han pasado más de 5 años desde la última vez que vi una escort. Ella también se ocupó de que yo no estuviera interesado en la intimidad en absoluto con ella durante años, mientras que yo dirigía toda mi energía íntima a otro lugar. Ella creía que me había vuelto asexual. Hoy en día, estamos en una posición mucho mejor en nuestro matrimonio, pero está marcado por nuestros errores pasados. ¿Qué dice esto de nosotros como pareja que todavía estamos juntos? Sé que la mayoría de la gente estaría fuera de la puerta en ambos casos. Somos dos personas imperfectas que nos negamos a rendirnos el uno al otro. Mi ex infiel me llamó 2 años y medio después. Mi ex novia me encontró y quería pasar el rato, pero la ignoré después de que me rompió el corazón. Historia de fondo: en 2015 conocí a esta mujer en la universidad, llamémosla Casey. Teníamos tantas cosas en común y al instante nos acercamos. Ella me pidió que saliera y fue una relación maravillosa, o eso pensé. Tuvimos sueños juntos, enviamos fotos con clasificación X de vez en cuando, hacemos muchas cosas juntos, aún no intimidad. En 2019, en Navidad, le iba a proponer matrimonio después de darle regalos a sus padres y hermanos. Incluso le di un regalo a su madre que me odia. Casey trabaja en el hospital, así que saldrá del trabajo más tarde, o eso pensé. A las 5 de la tarde ella no vino a casa de sus padres, pero vine y decidí darles regalos a todos. Cuando le doy a su hermana menor, llamémosla Serri, una computadora portátil, llora y me abraza porque siempre quiso una para la escuela. El padre de Casey una nueva parrilla de barbacoa. Momentos después, Serri me dijo que no podía contenerlo más y lloró más fuerte. Pregunté, ¿qué pasa? Inmediatamente me agarró a su habitación y su padre también vino. Serri seguía diciendo que lo siento tantas veces. Estaba confundido sobre por qué. Luego me mostró una prueba de embarazo y me dijo que pertenece a Casey. Lo perdí por completo y quería saber por qué y cuánto tiempo duró el asunto. Serri me informa que el asunto ocurrió a principios de 2019. Mientras yo trabajaba mucho en mi trabajo en la fábrica, ella va a verlo. Lo que empeora las cosas es que la madre de Casey fue quien le mostró la AP a Casey. Aparentemente, en el mes de noviembre, Casey descubrió que estaba embarazada y le rogó a Serri que no se lo dijera a nadie después de que Serri encontrara la prueba. Cuando me contó todo, mi mundo se vino abajo y decidí irme. Pero antes de irme le di las gracias a Serri y a su padre, llamémosle Max. Max se disculpó y dijo que si me iba entendería completamente que nos dábamos la mano y le dije gracias. Solo miré a la madre de Casey y luego salí de la casa de mi ex, simplemente me alejé y no miré hacia atrás. Max y Serri se pusieron furiosos con la madre de Casey, llamémosla Jane. Alrededor de las 7 p.m. de Navidad informé a mi familia sobre lo que sucedió y todos me consuelan. 11 p.m., mi teléfono comenzó a explotar con llamadas telefónicas y mensajes de texto de mi ex diciendo que ella puede explicar. No respondí. Cambié mi número, eliminé mis redes sociales y cambié mi correo electrónico. Por mucho que quiera el cierre, no quería ver su cara. Avanzando rápidamente hasta mediados de 2020, uno de mis amigos me informó que la AP que embarazó a Casey se escapó después de descubrir que él es el padre, Karma. Y lo están buscando. Simplemente dije a quién le importa. Avance rápido hasta el mes pasado. Veo un número que nunca había visto antes, respondí y era mi ex. Mi ex me rogó que hablara con ella y posiblemente le diera una oportunidad en mi restaurante favorito. Le respondí, ¿por qué debería hacerlo después de que hiciste lo que hiciste? Ella divagó y yo simplemente la ignoré porque no quiero pasar por el mismo dolor que ella me había sometido. Casey comenzó a iluminarme con gas y sus amigos y su madre me llamaron cobarde por no volver a verla. Le dije a Jane que tienes la audacia de decir eso después de lo que has hecho. Ella divagó sobre yo simplemente colgué y bloqueé el número de Jane y mi ex. Informé a sus amigos lo que sucedió y me dejaron sola.